Bien, vamos hoy de la diferencia, porque me lo habéis preguntado muchos, muchísimos además, y es una pregunta muy recurrente, la diferencia o la comparativa que existe entre dos oposiciones que son a primera vista parecidas, pero que no son exactamente igual, que son la oposición de técnico medio de gestión y o versus la de técnico de administración general. ¿Por qué digo que no son exactamente iguales? Porque de alguna manera, cuando estuvimos viendo en una de las sesiones anteriores el texto refundido de régimen local, una de las cuestiones que veíamos y que decíamos, como es natural, era el tema, yo creo que esto lo explicamos en la primera sesión, lo contamos más que explicarlo, en la primera de las sesiones de esta serie dedicada a los técnicos de administración general. Creo que sí, pero bueno, en cualquiera de los casos, lo que hacíamos era ver que en el texto refundido local y de acuerdo con las previsiones del título relativo a la función pública había dos grandes escalas integradas por, a su vez, 5 y 2 subescalas. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de uno, la escala de administración general, dos, las subescalas técnica y de gestión. ¿De acuerdo? Técnica es el técnico de administración general, es decir, grupo A, subgrupo A1, y la gestión, exactamente igual que en el Estado, los de gestión civil del Estado, una escala de gestión sería la subescala grupo A, subgrupo A2, el antiguo grupo B. Es decir, aquí terminaría el A con sus dos subgrupos y aquí empezaríamos lo que es C1 administrativo, C2 auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las oposiciones? Por cierto, además de esta breve clase, que sepáis, o de esta breve explicación, que en la página web de la academia tenemos los tipos de ejercicio que suelen ser habituales en las entidades locales. Aquí tenemos los de Zaragoza. Yo os voy a exponer los que suelen ser los habituales, los test, las exposiciones y los prácticos, ¿de acuerdo? Cogeremos el de Zaragoza para ver el temario, pero exactamente igual que hicimos con habilitación nacional, esto muchas veces resulta ser café para todos. Es decir, los ayuntamientos no se caracterizan por un elevado grado de innovación, podríamos decirlo así, sino que más bien se caracterizan por copiarse los programas y los ejercicios unos a otros. Creo que este sería la mejor manera de decirlo. Creo que no hay una gran innovación. Uno se puede examinar en Cuenca o en Gerona o en Cádiz y vamos a encontrar muy parecidos elementos. Si veis en pantalla, yo aquí os voy a enseñar los de Zaragoza. En Zaragoza tenemos un test, tenemos un oral y tenemos un práctico, ¿de acuerdo? Esto suele ser, digamos, lo habitual. Test oral y práctico. Hay veces en algunos ayuntamientos y diputaciones donde, bueno, el oral es sustituido por una exposición, el verbo no cambia, hay que exponer escrita. Esto lo hacen, por ejemplo, en muchas diputaciones. Por ejemplo, en Zaragoza pues no hay que cantar, hay que escribir. ¿Es mejor o peor? Pues, ¿qué quieres que te diga? Al final depende. Para mí no es ni mejor ni peor, sino que tiene una preparación, la exposición oral tiene una preparación específica, ¿vale? Luego, es decir, hay que cantar ajustado en tiempo. Tú cuando estás escribiendo puedes parar, puedes pensar, a ver, ¿qué venía aquí? Estamos hablando de la subrogación de los contratos y esto yo con qué lo puedo vincular. Claro, en un oral no te vas a poner a pensar, porque en el momento que te paras, el tribunal, muy amablemente, de manera muy educada, ¿verdad? Te va a invitar a irte. ¿A dónde? Pues a donde quieras, a tu casa o a tomar un café, pero a irte de la sala. Entonces, claro, en un oral, al final tienes que dominar muchísimo más la materia, justamente por eso, porque no vas a poder parar. Pero al final también nos digo una cosa, en la exposición escrita te lo tienes que saber, porque vas a hacer sino divagar, hablar de lo que has hecho este verano. Entonces, bueno, tiene la parte buena de la inmediatez, la parte mala de la inmediatez y la parte buena de que luego también tenéis que tener en cuenta que los orales pueden ser 2 temas o 3 o 4 como en habilitación, y los escritos también pueden ser un tema en 2 horas, es decir, hacer una mini tesis, una tesina, ¿verdad? O, ojo, 5 temas en 2 horas. Claro, esto es muy complicado de preparar porque cuando tú te enfrentas a un examen donde tienes que hacer un único ejercicio de 2 horas escritas, no es lo mismo que si tienes que hacer 5 de 20 minutos. Es decir, muchas veces cuando sabemos mucho de un tema nos cuesta la vida acotar. Y al revés, cuando no sabemos tanto un tema, nos cuesta la vida alargar. Entonces, cada ejercicio, incluso escritos, tiene su característica. Pero bueno, en Zaragoza es, como veis, un test, un oral y casos prácticos, que en TAG son 2 supuestos prácticos, normalmente
son 2, podría ser 1, pero lo que digan las bases, si las bases dicen 1 o varios o dicen 2, pues habrá que estar a las bases de cada año. ¿Son informes propuesta o son con preguntas? Habría informe jurídicamente sobre las siguientes cuestiones. Ese es el estilo habitual de los exámenes de Administración General y muy parecido, de manera muy similar, en Zaragoza con técnicos medios. La diferencia es que aquí el mismo día te hacen el test y el práctico. Y la diferencia también es que en los prácticos pues hay menos dificultad. Suelen ser enunciados facilitos, cortitos, suelen ser preguntas guiadas, supuestos guiados, no tienen tanta dificultad, no tiene tanta miga, no tiene tanta enjundia como el A1, pero yo creo que esto lo entiendes, como si me dices, oye, en el Estado los gestores civiles, los de GACE, no hacen exámenes tan difíciles como los de Administración Civil, como los TAC, como los administradores superiores. Es evidente, uno es A1, estás arriba del todo, y el otro es A2. Pues imagínate que un gestor civil tuviera que hacer exámenes tan difíciles como los que hace un diplomático, como los que hace un administrador civil. Vamos, eso sería disparatado. Y entonces los que pasan el test y el práctico, que lo suelen hacer además antes de verano, después del verano, septiembre, octubre, los citan a cantar. Este año fue en agosto, a finales de agosto, que también a veces, pues cuando la gente vuelve pronto de vacaciones, pues también los convocan y así se lo quitan. Entonces los exámenes son muy, muy así. Yo tengo por aquí alguno para que veáis. Los test son test, es decir, no cambia nada, son 4 respuestas. Son test muy difíciles en ambos casos, ¿eh? En técnico medio y en TAG son test muy difíciles. Y luego tengo aquí algún examen también práctico, pues ya veis, enunciados, con luego preguntas y demás. Y lo mismo en técnico medio, pues veis, enunciados un poquito más cortos. Este fue el último de técnico medio del Ayuntamiento de Zaragoza, que era todo un monográfico de contratación pública, ¿vale? Al final, lo que tenéis que entender es que los exámenes de A1 y de A2, por lo menos en muchos ayuntamientos, no diré en todos, suponen, digamos, preparando el TAG, preparando A1, debes estar en condiciones de preparar el A2 de ese mismo ayuntamiento. No te digo en otros porque pueden cambiar los programas, pero dentro de la misma entidad local, si es la Diputación Provincial de Zaragoza o si es el Ayuntamiento de Madrid, suele ser. Esto es curioso porque por ejemplo, en otras oposiciones el A1 y el A2 no se parecen tanto. Por ejemplo, en administradores civiles, en Aragón, los administradores superiores tienen un temario muy diferente, bastante diferente, tanto en temario como en el tipo de pruebas, a después a los gestores civiles, ¿no? A los técnicos de gestión general, que se les llama TGG. En el ayuntamiento llamamos técnicos medios de gestión, son estos de aquí, TMG. En el gobierno de Aragón se llaman TGG, técnico de gestión general, y en el Estado se llaman GACE, Gestión Civil del Estado, Grupo de Administración Civil. No es diferente en el sentido, en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las diferencias o cuál es tal? Un tema que es muy importante que tengáis en cuenta, esto sí, que hemos visto que uno es TAG A1, el otro es A2, la diferencia es obviamente abismal porque condiciona toda la carrera profesional. Ayer hablábamos de la RPT, de las jefaturas, nivel 26, 27, 28, 29. Tú no vas a poder llegar a jefatura con técnico medio. ¿Cómo? No, porque tú con técnico medio te vas a quedar como máximo, maximísimo en el 26. ¿De acuerdo? Eso sí, te dan un estrato, te pueden dar un estrato que se puede hacer algún apaño, pero nunca serías un 28, porque eres una escala de gestión, por ejemplo. Entonces, condiciona toda la carrera administrativa, ¿de acuerdo? Eso, uno. Y dos, antes de la carrera administrativa, el tema de la titulación. Esto es importante. Cuando veáis las bases, pues por ejemplo, las tengo aquí abiertas, las de Zaragoza, técnico superior de salud pública, técnico de cultura. Cuando uno se pone a mirar, estos son los procesos selectivos y tal, cuando uno se pone a mirar los requisitos de titulación académica, justamente me encuentro con el de TAG y tengo licenciada o, ahora serían graduados, pero claro, si te licenciaste en su día, pues sigue pesando. Tú tienes el título, ¿verdad?, colgado en la pared o guardado en el trastero. Derecho, ciencias políticas, económicas, empresariales, intendente actuario o equivalentes de grado. ¿Vale? Esto está copiado de la legislación estatal anterior, copian y pegan. Quiere decir esto es importantísimo. Mucha gente, oye Miguel, yo soy titulado en ciencias ambientales o en relaciones laborales o en ciencias jurídicas de las administraciones públicas de la UNED. Yo ayudé a un alumno a presentar un recurso precisamente con esa titulación, ciencias jurídicas de las administraciones públicas de la UNED, y se lo admitieron. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado, porque en NAT2, en GACE, en gestión autonómica, en gestión local, suele valer cualquier grado universitario, ¿de acuerdo? Cualquier carrera. Oye, yo vengo de magisterio, yo vengo de filología, yo vengo de enfermería, ¿de acuerdo? Uno de los alumnos de la convocatoria anterior a la anterior, David, era enfermero, venía de enfermería, ¿de acuerdo? En la sesión de orientación que hicimos de técnico del Ayuntamiento de Zaragoza hablábamos
de él no era graduado en Derecho, por tanto no se podía presentar en aquel momento a TAG, pero sí a técnico medio, ¿de acuerdo? No había estudiado Derecho, lo estudió durante la carrera y de hecho quedó el número uno de promoción, ¿de acuerdo? Por tanto, esto tiene que abrir una reflexión y es que la titulación es un paso absolutamente previo que precede a cualquier toma de decisión. Si no lo tienes claro, lo que tienes que hacer, podéis preguntarnos a nosotros, si tenéis alguna duda, nos podéis escribir, nosotros estamos continuamente dando asesoramiento a quienes nos preguntan, y otra cosa que puedes hacer es coger y llamar a recursos humanos del ayuntamiento de tu pueblo donde te quieras presentar y preguntarlo, ¿de acuerdo? Si no te la aclaran por teléfono, pues puedes presentarlo por escrito y que te contesten por escrito para mayor seguridad jurídica. O si no te puedes encontrar, esto ha pasado alguna vez, hombre, es que a mí por teléfono me dijo la compañera que sí. Las llamadas telefónicas en la administración y en lo que hace a la seguridad jurídica y a la certeza no valen un huevo, no valen un huevo frito, no valen nada. Siempre por escrito. Entonces, otra cosa es, oye, voy a llamar a preguntar. Y si me dicen que sí, oye, pues te importa que presente una instancia general por registro y me lo decís, no, no hay problema, tal. Porque claro, una llamada, a lo mejor la persona no lo sabe o incluso de buena voluntad piensa que sí, te dice que sí y luego resulta que no. Mucho cuidado con esto. Si llamáis a pedir información a un sitio, está bien pedirla y tal, pero luego siempre por registro, que quede por escrito. ¿De acuerdo? Y si hace falta, te personas allí y das por saco hasta que te contesten, ¿de acuerdo? Pero con el sello oficial. Es decir, es muy importante el tema de la titulación. Luego, a partir de aquí, el derecho que se estudia en el programa, pues es prácticamente el mismo. Si veis, aquí tenemos en la página web de la academia, tenemos lo que son los temarios. Son las partes básicamente las mismas. Aquí son 90 temas en A1 y en A2 son 60. Y esto es por una cuestión que explicamos también en una sesión de orientación anterior, no me acuerdo en cuál, de todas las que hemos hecho, ¿verdad? Que es este Real Decreto, una norma reglamentaria estatal del año 91, ¿de acuerdo? En el cual se establecen dos cosas. Uno, las reglas básicas y dos, los programas mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento de los funcionarios locales. Ergo, si yo avanzo hasta el artículo 8, nos van a decir dónde tienen que estar las materias comunes, qué tiene que haber en las materias específicas y muy importante a efectos de lo que os estoy contando, el número mínimo de temas. En Zaragoza han tomado la decisión de ir a mínimos. Por eso los auxiliares administrativos tienen 20, los técnicos medios de gestión tienen 60 y los A1 tenemos 90. En el Estado los habilitados nacionales, por ejemplo, son 150 y tantos. Hay otras diputaciones aquí que tienen 180 temas. He visto hasta de 200. Te quiero decir que estos son número mínimo. Lo que no puede hacer un A1, un ayuntamiento para un A1, es pedir 50 temas, ni 70 ni 89. Tiene que pedir 90, ¿de acuerdo? Pero bueno, a lo que voy, no os fijéis en la numeración. Nosotros en el aula virtual tenemos un programa integral de preparación, desde luego, para ver por dónde tenéis que ir y tenemos también un documento explicativo de por dónde empezar, porque no hay que pensar en números, y lo digo con todo el sentido didáctico, no hay que pensar en números de temas, porque al final no tienen los ayuntamientos, las administraciones, cuando plantean los programas, están pensando en darle cumplimiento a la normativa. Oye, tengo que pedir esto, esto, esto. Lo que no están pensando es que ese programa tenga sentido didáctico. Evidentemente no tiene ningún sentido didáctico estudiar Constitución española y de repente ponerte legislación de igualdad y de repente ponerte la Unión Europea y de repente hay cosas que no tienen sentido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos los preparadores, o al menos los que consideramos que tiene que ser así, es darle sentido didáctico a los programas. Porque si no, tú no puedes empezar a estudiar derecho urbanístico, derecho presupuestario, función pública sin conocer mínimamente la administración, la ley 40, la organización administrativa, el régimen jurídico, el procedimiento. No, no se puede, simplemente no se puede, ¿vale? Entonces las materias son tremendamente parecidas en un caso y en el otro. ¿De acuerdo? Procedimiento administrativo, ley 39. No creo que este sea un criterio distintivo. Es decir, el derecho que vas a estudiar es prácticamente el mismo. Constitución, Unión Europea, ley 40, ley 39, ley 40, régimen local, contratos, personal, hacienda, transparencia, protección de datos, urbanismo. La diferencia no es tanto las materias, sino la profundidad, ¿de acuerdo? Aparte del menor número de temas, que bueno, esto acaso a lo mejor a alguien le puede parecer, oye, pues mira, qué guay, son menos temas. Esto es equivocado, ¿vale? Esto es equivocado, porque lo del número de temas a mí me la bufa. Y os voy a explicar por qué, pero es que además lo vais a entender rapidísimo. O cojo la ley de urbanismo de Aragón, ¿vale? Aquí la tenéis, preciosa ella. Y digo, tema 1 de urbanismo. El título
preliminar, tema 2 el primero, tema 3 el suelo, no, el urbanismo, y hago 25 temas de urbanismo, porque acabo hasta con el simplificado. 25 temas. Oh, es que hay mucho urbanismo. Otra posición. Tema 1, la ley de urbanismo de Aragón. ¿En qué oposición de las dos voy a tener que estudiar más? ¿Qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de hierro? Pues esto es lo mismo, es decir, no nos fijemos en los temas, porque los temas dan exactamente igual, son las materias, el contenido que hay detrás de esos temas. Yo os puedo hacer un super temario de urbanismo de 50 temas y os puedo hacer el mismo con un solo tema. Aspectos fundamentales del urbanismo aragonés, a correr. Y además me tendrás que dar esta norma, el reglamento 2002, me hablarás de las directrices de ordenación territorial, me hablarás de... Claro, aspectos del urbanismo. Entonces, ¿dónde paras? ¿Vale? Hay que ir siempre al contenido que hay detrás de la norma. Nunca vayáis al número de temas. Ese es un gigantesco error. Ese es un error de aprendiz. Eso es un error de aprendiz. No está en las materias ni en números, en la profundidad. En TAG vas a profundizar más. En técnico medio vas a profundizar menos. ¿Por qué? Porque en el examen te van a pedir menos carga teórica, técnica, práctica. No significa que sea fácil, significa que el grado de complejidad, el grado de especialización sobre la materia suele ser menor, pero esto es así en el Estado, en las comunidades autónomas, en las comarcas, en todos lados. No hay oposiciones donde el nivel de A2 sea superior al de A1. Es verdad que luego hay oposiciones durísimas por ahí de A2. Estoy pensando los subinspectores de trabajo, por ejemplo, los inspectores de Hacienda. Hay subinspecciones por ahí que se han puesto carísimas. Se han puesto carísimas, que son muy duras. A tú hablas con una persona que esté para subinspector de trabajo y te dice, no, no, es que esto, cuidado, cuidado, pero de verdad. ¿Quiere decir eso que es una posición más difícil que la uno que el inspector? No, quiere decir que se ha puesto jodidísima para ser A2. Esto te lo dicen los opositores, ¿de acuerdo? Entonces, los ejercicios van a ser muy parecidos. Como hemos tenido ya ocasión de ver, en prácticamente todos los ayuntamientos tenemos lo mismo. Y cuando digo lo mismo es... Aquí lo tenéis, un teórico, cojo el de TAG por coger uno, un teórico, un oral o un escrito y un supuesto práctico. La estructura es muy, digamos, asimilable. Yo siempre les digo a los de Zaragoza que el técnico medio es un TAG en chiquitito, un TAG en miniatura, porque menos temas y menos profundidad. La inmensa mayoría o muchos de los alumnos que han aprobado los últimos años técnico medio eran alumnos míos de TAG. Alumnos de TAG. ¿Mm? Es decir, con una misma preparación puedes ir a A1 y puedes ir a 2 y si te apetece pues a grupo C, para que la gente a grupo C se anima menos pues porque es grupo C. ¿De acuerdo? Y sé de lo que hablo, entre otras cosas, porque la inmensa mayoría de los de grupo A del Ayuntamiento de Zaragoza se han presentado con nosotros, ¿de acuerdo? Incluso muchos de los que se apuntan el tanto en otras academias de fulanito y menganito y tal, han venido a preparar algún ejercicio con nosotros, o los orales, o el práctico, o todo. Quiero decir que incluso algunos de los que aparecen por ahí, que se han preparado en otras academias, auxiliares administrativos, y han hecho también el curso de técnicos de gestión, luego han venido a preparar de manera individual, o el oral, las tutorías, o el práctico. Te quiero decir que estaríamos cerca casi casi del 100%, aunque haya mucho pájaro por ahí, que decore los porcentajes, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenéis que entender. Los ejercicios son prácticamente iguales, ahí lo tenéis. La preparación es muy, muy aprovechable. Este yo creo que sería un argumento muy potente para vosotros. Quien está estudiando TAG puede construir una base para técnico medio. Quien está estudiando técnico medio puede constituir una base para TAG. No empiezas de cero porque el procedimiento, la contratación pública, el régimen local, que esto es el ABC, la función pública, todo eso es lo mismo, las subvenciones. Simplemente vas a tener que ampliar porque la administración, una 2 es un técnico de gestión, de tramitación, pero también apoya al superior. Pero el superior tiene que tomar decisiones, tiene que tener criterio jurídico. Entonces los prácticos suelen ser más duros, pues tienes que tomar decisiones sobre cuestiones complejas que a lo mejor no están resueltas en la ley. Oye, ¿y este contrato es patrimonial, es público? La impugnación tiene que ir al tribunal de contratos, vamos al contencioso, vamos al civil, ¿dónde narices? Vamos. Claro, entonces es muy interesante decir, oye, yo no me puedo presentar o sí, pero si puedes presentarte o no, que es la primera parte, luego tienes que saber que la profundidad con la que debes estudiar las materias, pues va a cambiar. Y si eres técnico medio, yo a los míos que les preparo como TAG. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a TAG. Es decir, a gente que prepara con nosotros o en otras academias, que hacen lo que pueden, ¿verdad? Se preparan para TAG. Claro, es que ese es el rival a batir. Entonces, al técnico medio le damos los argumentos, le damos la armadura, le damos
los instrumentos de combate como si fuera uno a uno, aunque no se pueda presentar. Pero esto es exactamente lo mismo que hacemos, por ejemplo, con los administrativos del Estado que quieren hacer cursos de desarrollo de casos prácticos de GACE, de gestión, ¿por qué? Para aprender a buscar, para aprender a interpretar, aunque luego tengan examen tipo test, pero relacionan muchísimo mejor las materias, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, al final, esa es una cuestión. Frecuencia de convocatorias y este tipo de cosas, pues bueno, tenéis que ir a ver las ofertas de empleo y las convocatorias del sitio donde estéis preparando. Al final, pues aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, la información general. Y normalmente, pues los ayuntamientos grandes ya sabéis que tienen más gente, los pequeños menos. Ahora se está jubilando mucha gente, así que tenemos convocatorias prácticamente anuales. Si empiezas de técnico medio y tienes la titulación, puedes hacer promoción interna a los 2 años, eso está muy bien. He tenido algún alumno que se ha sacado técnico medio y después ha empezado la carrera de Derecho para poder examinarse de TAG algún día. El chico este que os contaba de Zaragoza, David, que aprobó técnico medio, justamente era la idea que llevaba y no es un caso único. Hay más gente que dice, oye, me he sacado técnico, ahora voy a estudiar derecho para poder presentarme. Me quito el sombrero, realmente, porque eso son ganas de mejorar y de prosperar. Oye, y el que no lo hace no es que me ponga el sombrero, el que no lo hace es muy respetable también, solo faltaba, ¿de acuerdo? Entonces, carrera profesional, pues puestos directivos, nivel retributivo y tal. Complementos más altos, tanto de destino como específicamente y señaladamente los específicos. La carrera profesional, pues directores, jefes de servicio, oficina, departamentos, direcciones generales y tal. Me preguntáis mucho también por el tiempo medio de preparación. Pues mira, sin dar cifras absolutas, porque no puedo y porque esto al final dependerá de cada opositor, más o menos yo siempre digo para grupo A un par de años, pero hay gente que se la saca en año y poco, tanto una como otra. Y hay gente que lleva 2 o 3 intentonas y no ha tenido suerte. Entonces yo, para no pillarme los dedos en oposiciones de grupo A de administración local, tanto funcionarios propios como de habilitación nacional, digo 2 años para no pillarme los dedos. Si os fijáis, nosotros tenemos un programa de preparación de 18 meses. Y dirás, ¿no has dicho 2 años? Sí, pero damos mucha caña. Antes lo hacíamos en 12, pero es que la gente literalmente están sobrepasadas. Tú con nosotros el primer mes de clase tienes más de 100 clases ya. Entonces es que es absolutamente imposible, es muchísimo contenido. Luego es verdad que hay gente que viene de otras academias que a lo mejor ya han visto cosas y se les puede ir un poquito más rápido. Pero claro, 18 meses es una cosa muy, 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 muy razonable, ¿de acuerdo? Con un itinerario, con una programación didáctica determinada y tal. Perfil del opositor, pues bueno, técnico medio yo creo que atrae más a gente que quisiera ser TAG pero no puede, o que son administrativos pero que tienen una posibilidad con la carrera que tienen, una posibilidad de mejorar hasta la escala de gestión, es decir, titulaciones no jurídicas, y TAG suele atraer mucho graduado de Derecho, de Económicas, de ADE y de DADE. Esas serían las carreras. También de ciencias políticas, ¿eh? También de ciencias políticas me viene gente. Hay carreras de más tipos, pero hay que mirar en cada ayuntamiento que no en todas se permiten las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, oye, ¿y si no soy jurista? Pues bueno, si has hecho económicas o has hecho otra carrera, o has hecho magisterio, pues lo que tendrás que hacer es estudiar más y tal. Pero se puede convertir igualmente en una posibilidad o en una oportunidad extraordinaria, ¿vale? Entonces yo creo que así, para concluir, lo primero hay que mirar la cuestión de la titulación y luego tener muy en cuenta las connotaciones de cada uno. Mismas materias, pero con mucha más profundidad, naturalmente en A1, carreras profesionales más meteóricas, puestos de jefaturas, nivel carrera profesional, es decir, más responsabilidad, más salario, más todo, y desde luego más difícil de preparar en el sentido práctico, porque el oral, si tienes que hacer oral, igual te va a cantar 20 que 40. No es que te dé igual, no es que te dé igual, pero si tú te tienes que estudiar un tema, te va a dar igual. Si tienes que hacer un test, pues ya ves que los test son los que son. Entonces, claro, el tema del práctico ahí sí que se nota mucho la diferencia, se nota muchísimo. Y diréis, ¿por qué? Porque no es lo mismo que me pregunten, ¿un contrato donde voy a asfaltar la calle, qué será? Contrato de obras. Y si es de importe de 8.000 euros, será menor. Ah, qué bien, ¿cuánto derecho sé? No, no va así, no va así. Yo entiendo que hay gente que está acostumbrada a que le preparen como auxiliares administrativos con un poquito, como un poquito más, ¿no? Unos auxiliares 2.0, unos auxiliares cualificados.
Y a mí siempre me ha parecido una tomadura de pelo a la gente meterles un curso a auxiliares administrativos diciéndoles que es que luego técnico medio es un poquito más y tal. No, en absoluto, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú tienes que hacer prácticos de grupo A, tienes que aprender a pensar. Y al auxiliar administrativo no se le exige pensar, porque lo que tiene que hacer no se exige pensar a ese nivel, ¿de acuerdo? Porque los prácticos que hace un auxiliar no tienen nada que ver con los prácticos que hace un técnico superior. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, se nota la diferencia, sobre todo y específicamente en el práctico. ¿De acuerdo? En el oral no te diré tanto, porque si al final tú vas a técnico medio a cantar, vas a cantar, te vas a enfrentar a los que cantan también de tag. Por tanto, no va a haber una diferencia gigantesca. ¿Eh? No vas a notar que cantan peor, vas a notar que cantan igual porque son los mismos candidatos. Son exactamente los mismos. Los que cantan en técnico medio y los que cantan en TAG. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, si eres resumen final, si no tienes claro, si eres graduado en Derecho, si eres no graduado en Derecho o no tienes las titulaciones que se piden, que esa es la otra, en las bases, no tienes ninguna de las titulaciones que se pide, pues solo puedes ir a técnico medio. Ahí se acaba la discusión. Pero si tienes derecho, ciencias políticas, económicas, empresariales o las que pida tu ayuntamiento concreto, yo te recomiendo que vayas, si no haces habilitación, que vayas a TAG directamente, porque preparando TAG podrás presentarte a TAG, a técnico medio. Si te salen plazas de administrativo en tu pueblo o de auxiliar, también vas a poder con un solo programa preparar todo hacia abajo. Esto no pasa en el Estado y rarísima vez en las comunidades autónomas donde hay bastante diferencia entre niveles, entre escalas y subescalas. Por tanto, la administración local tiene una gran ventaja que es preparando técnico de administración general de un ayuntamiento grande o una diputación, te presentas a todos los de tu pueblo, TAG, técnico medio, administración, pero también te puedes presentar a los de los pueblos de alrededor y si me apuras de la otra parte de España. Oye, la típica persona del norte que se empareja con otra del sur, se baja a vivir al sur y está estudiando administración local. ¿Qué problema tiene? Ninguno. El 80% del temario es coincidente, ¿no? Pero uno era catalán y la otra andaluza, da igual. Ese 20% es la legislación andaluza de régimen local, el reglamento de bienes, el reglamento orgánico de la Diputación de Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasa. Entonces, una gran ventaja de la administración local pasa justamente por ser muy aprovechables los contenidos. Esto tenéis que tenerlo en cuenta que no pasa en otros ámbitos opositoriles. Así que nada, os recuerdo que si tenéis dudas podéis escribirnos, aquí lo tenéis, a nuestro correo electrónico, lo dejamos en la descripción del vídeo, que es info@mpsoposiciones.com. Podéis ir a la página web, rellenar el formulario, podéis enviarnos WhatsApps, notas de audio, lo que queráis. Recordad que iniciamos cursos en septiembre y que el primer mes es completamente gratuito. También te puedes suscribir al canal si quieres que te lleguen los avisos de información, digamos, con más habitualidad sobre oposiciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto lo dejamos y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os mandamos un abrazo. Hasta luego. Adiós.